la Wunderwaffe o la armada maravillosa que desarrolló Hitler con una tecnología de tremenda avanzada. Y es bueno ir conociendo lo que hizo Hitler porque, mira, estas armas que desarrolló, quizás si las hubiese masificado, quizás estos niveles de prototipo no se hubiesen quedado ahí y hubiesen tenido un poco más de tiempo, la historia de la Segunda Guerra Mundial habría sido completamente distinta. O la historia de la civilización. Por cierto, porque una de las armas que desarrolló Hitler dentro de esta Wunderwaffe eran las armas de carácter limpio. Lo que desarrolló en un primer momento también fue lo que se llama un cañón de viento. ¿Qué significa de carácter limpio, Cristian? Es decir, por ejemplo, que ocupaba el viento. Es decir, en este sentido, la energía del medio ambiente utilizada para la defensa y los ataques. Y la destrucción, por cierto, también, pues. ¿Podemos desde ya plantear la hipótesis si el nazismo, si Hitler hubiese tenido tiempo suficiente para masificar esta tecnología bélica, el nazismo hubiese dominado la Segunda Guerra Mundial? ¿Alemania hubiese dominado de cierta forma al mundo como lo conocemos hoy? Mira, lo cierto, hay una cosa, que cuando uno compara y comienza a darse cuenta de todos estos antecedentes que no se conocían mucho, uno puede decir que al menos en muchos aspectos Alemania tenía un desarrollo científico muy avanzado y quizás más avanzado que el de Estados Unidos y de Inglaterra sobre todo también. Sobre todo con estas armas que vamos a ver. Entonces uno podría decir que, bueno, es posible especular que hubiese sido distinto el camino de la guerra. Claro que bueno, el poder de Estados Unidos fue demasiado grande y no logró, al menos Alemania, desarrollar estas cosas que quedaron en etapas de prototipo, como decía, un cañón de viento, es decir, que te da un impulso de tremenda fuerza de viento y que te va a botar y que te va, en el fondo es un proyectil de viento que te llega y que te destruye por donde pasa, es un pequeño tornado que llega, un pequeño huracán, un golpe de aire comprimido. Entonces, eso es una de las armas. Otra arma también que desarrolló y que es tremendamente desconocida es lo que se llama el cañón sónico, que fue desarrollado por un doctor que se llamaba Richard Balauschek. Cañón sónico. Cañón sónico. Y estaba confeccionado por reflectores parabólicos conectados por varios tubos que formaban una cámara de disparo a través de unos tubos que son lo que estamos viendo en pantalla y que lanzaban una especie de mezcla de metano con oxígeno y que de ahí producía, al menos en una forma cíclica, una especie de impulso de ondas de sonido producidas particularmente por estos explosivos. O sea, ondas de sonido que generaban explosiones. Efectivamente. Entonces, claro, quedaron ahí quizás en los primeros prototipos, muy desconocidas. ¿Esto qué tan secreto fue? ¿Los aliados tuvieron conciencia de lo que Alemania estaba fabricando? Los aliados sabían ¿O experimentando más bien? Los aliados sabían que los alemanes estaban desarrollando muchos tipos de armas secretas. Eso es así. Esto los obligó, supongo, a acelerar su ofensiva. Por supuesto que sí. O sea, era una carrera contra el tiempo. Efectivamente, querido Ignacio, tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque mira, la Alemania de Hitler comenzó a desarrollar una serie de energías muy distintas, con prototipos, llegó a tener más de 3.000 patentes de nuevas tecnologías. 3.000 patentes. Que después fueron tomadas como botín de guerra, por cierto. O sea, 3.000 nuevos... 3 millones de patentes. 3 millones. Efectivamente. De patentes, de inventos tecnológicos de avanzada, donde uno era este cañón sónico, que creaba
a partir de todo este fenómeno, un rayo sónico de una enorme amplitud y que, bueno, superaba los 1000 milibares a casi 50 metros en las pruebas que tuvo. ¿Es cierto que utilizaron también los alemanes la fuerza del clima para inventar otra de estas tantas armas? Lo que se llama el arma vórtice. Vórtice. Así es. También estaba dentro de estos grandes prototipos, es decir, crear torbellinos artificiales. Nosotros estamos hablando, en otras palabras, de lo que se llama la guerra geológica en ese sentido. Es decir, tomar elementos del medio ambiente para, bueno, atacar y destruir y matar. Y una de estas armas era precisamente el arma de torbellino, el arma vórtice. Mira, un pre-HARP, de cierta forma. Efectivamente. Como lo hemos aprendido aquí efectivamente. El alcance, al menos de este torbellino que se creaba, era una especie de huracán que generaba a partir de una explosión interna se generaba un huracán que llegó a destruir, al menos en las pruebas, según lo que se tuvo, 150 metros más allá, bueno, te generaba este torbellino, una verdadera arma geológica, un pequeño huracán en compacto que se te enviaba gracias a estos avances tecnológicos de Hitler. Ahora, una de las armas también que desarrolló muy sorprendentes el nazismo fue lo que se llamó el cañón solar. ¿Cañón solar? Cañón solar, el cual utilizaba al astro para lanzar gigantescos rayos de calor sobre los aviones enemigos. Entonces, según los bocetos iniciales que estamos viendo aquí en pantalla, de alguna forma se generaban unos reflectores que prácticamente te generaban un rayo solar potentísimo para ir destruyendo los aviones. Entonces son las armas iniciales de una armada maravillosa, supuestamente. Esto se parece a la misma lógica de cuando uno era chico y utilizaba una lupa con la energía solar para quemar un papelito, unas hojitas secas. Efectivamente, pero potenciado por varios miles. Entonces, todos estos prototipos quedaron ahí, quedaron muchas veces, de alguna forma, se experimentaron, pero quedaron en el inicio del desarrollo más masivo. Si Hitler quizá los hubiese tenido tiempo, la historia hubiese sido completamente distinta. Para ese entonces uno puede decir que, claro, que había muchísimo avance tecnológico y científico de parte del nazismo. Una historia que en ese sentido, bueno, llama la atención por todas estas llamadas armas limpias, que en realidad son lo que hoy día actualmente conocemos por la guerra geológica. Guerra geológica que, como tú dijiste, el HARP hoy día es quizá el arma más destructiva en ese sentido. Cristian, lo sorprendente es que cuando se toma como botín de guerra este número indescriptible de patentes, más de 3 millones de patentes, es decir, de inventos tecnológicos bélicos para enfrentar al enemigo, inventos nazis, inventos alemanes en el contexto de la Segunda Guerra, uno se pregunta ¿qué se hizo con toda esa experimentación? ¿En qué se convirtió toda esa tecnología? ¿Cómo se siguió desarrollando posteriormente?